31 cosas de Luis XV de Francia, el rey libertino que preparó la revolución. La Revolución Francesa fue un evento trascendental en la historia no solo de Francia, sino también de toda Europa, y cuyos ecos dieron además vida a muchas ideas revolucionarias en las Américas. Cientos de personas podrían pensar que el surgir de este acontecimiento recayó en los hombros del último rey de Francia, Luis XVI, cuya muerte le puso fin a la monarquía francesa. Pero la verdad es que solo era cuestión de tiempo para que los franceses iniciaran la gran sublevación. El predecesor y abuelo de Luis XVI, Luis XV, le había dejado a su nieto una nación fracturada, con un pueblo infeliz y una economía al borde del colapso, terreno fértil para las semillas de la consecuente revolución. La irresponsabilidad que demostró Luis XV en su larga regencia hace que la mayoría de los reyes imprudentes parezcan sabios. Pero no todo fue enteramente malo, ya que se tiene registrado que durante su reinado, la arquitectura y las artes decorativas alcanzaron gran desarrollo y fueron bien apreciadas en Francia y en las cortes europeas de esa época, aunque también lo son en la actualidad. En este video te contaremos 31 curiosidades sobre Luis XV, algunas de las cuales probablemente desconocías, sobre este infame y poco conocido monarca. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. No estaba realmente destinado a ser rey. Luis XV nació en Versalles el 15 de febrero de 1710, durante el reinado de su abuelo, Luis XIV, más conocido como el Rey Sol. No se suponía que el joven Luis se convirtiera en rey luego de la muerte de su abuelo, ya que su tío estaba de primero en la línea de sucesión, seguido por su propio padre y su hermano mayor. Esto convertía a Luis XV en el cuarto en la línea de sucesión, incluso quinto si otro hermano suyo no hubiese muerto al año de nacer. La verdad es que cuando Luis nació parecía que estaba destinado a una vida cómoda, lujosa y libre de responsabilidades, como muchos otros en la realeza. Pero una serie de desafortunados sucesos hizo que el niño terminara convirtiéndose en el próximo delfín, título que se le daba al siguiente heredero varón de la monarquía francesa. Número 2. Se convirtió en huérfano poco antes de cumplir 2 años de edad. El pequeño Luis no había cumplido aún su segundo año cuando su madre, María Adelaide de Saboya, enfermó gravemente de sarampión. El 12 de febrero, los síntomas de la enfermedad empeoraron y terminaron por quitarle la vida a la duquesa de Borgoña. El duque de Borgoña y padre de Luis XV había estado junto a su esposa todo el tiempo en que ella sufrió la enfermedad, por lo que también se contagió y terminó falleciendo tan solo 6 días después. Con apenas 2 años recién cumplidos, el pequeño Luis ya era huérfano. Número 3. El sarampión terminó por infectarlo a él y a su hermano. A unas semanas de la muerte de los duques de Borgoña, los médicos de la corte diagnosticaron con sarampión al pequeño Luis y a su hermano 3 años mayor que él. En esa época, la medicina era rudimentaria y apenas se tenía conocimientos acertados de cómo tratar correctamente algunas patologías. Ni siquiera los nobles se salvaban de los absurdos remedios y tratamientos completamente contraproducentes de la época. Los médicos de la corte probaron todos los remedios y procedimientos entonces disponibles para curar a los enfermos. Uno de ellos, la sangría, era particularmente peligroso para los niños y consistía en hacer cortes en venas periféricas y mantener abierta la herida hasta liberar una buena cantidad de sangre. Hoy la ciencia médica señala que desangrar a los pacientes es extremadamente perjudicial, excepto en algunas situaciones muy específicas. Número 4. Su institutriz lo rescató de sufrir un destino mortal. A ambos hermanos se les hizo el procedimiento de la sangría. El hermano mayor de Luis, recién nombrado nuevo delfín, murió a las pocas horas, seguramente a causa de la combinación de los síntomas de la enfermedad y el desangramiento. Luis posiblemente hubiese tenido el mismo destino fatal si no hubiese sido por la acción de su institutriz, Madame de Ventadour. La mujer se percató de que el procedimiento solo parecía empeorar las cosas, por lo que prohibió a los médicos seguir desangrándolo. Al darse cuenta de que no tomaban en cuenta sus quejas, decidió secuestrar al niño y mantenerlo escondido en un armario del palacio. Gracias a los cuidados de la mujer, Luis se recuperó, aunque abundan las opiniones de que a pesar de que la noticia al principio parecía un milagro, en realidad, Madame de Ventadour acababa de condenar a Francia a décadas de caos. Número 5. Se convirtió en rey a los 5 años.
En 1715, después de 72 años de regencia, el rey Sol Luis XIV finalmente murió. El pequeño Luis, ahora formalmente nombrado como Luis XV, se convirtió en rey de una nación con solo 5 años. Aunque para cualquiera de la época esto no era muy esperanzador, la ley era la ley y el pequeño rey era el único que quedaba en la línea de sucesión. Número 6. Lo obligaron a bailar ballet y eso lo traumatizó de por vida. Estando bajo el cuidado del anciano duque François de Villeroy, fue obligado a seguir ciertas tradiciones, entre ellas la de aprender ballet y bailar públicamente siendo un infante. Con 10 años, el niño rey fue obligado a realizar 2 ballets públicos en el Palacio de las Tullerías. Luis era un niño extremadamente tímido, y el estrés que sintió por esa experiencia, que consideraba humillante, lo marcó de por vida. Nunca volvió a bailar después de dar esos espectáculos. Número 7. Tuvieron que pasar 8 años para que Luis pudiera reinar realmente. Un reglamento decretado en 1374 por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, estipulaba que el reino de Francia debía ser gobernado por un regente hasta que el rey determinado haya cumplido la mayoría de edad, por lo que Luis no asumiría mucho poder real hasta que alcanzara dicha edad. Se pudiera pensar que el joven monarca viviría por lo menos una niñez serena, y si bien estaría atiborrado de expectativas, por lo menos le darían tiempo de madurar y convertirse en adulto. Pero para los franceses de esa época, ser mayor de edad solo implicaba llegar a los 13 años. Por 8 años, varios asesores dirigieron el país, y la verdad no hicieron un mal trabajo. Francia estaba entrando a una nueva era de la Ilustración. Número 8. Tuvo una larga lista de posibles consortes. Los funcionarios franceses compilaron una lista de al menos 99 princesas disponibles en toda Europa para que alguna fuera la futura esposa de Luis y reina de Francia. En 1721, Luis, de 11 años, había sido prometido en matrimonio con Mariana Victoria, la infanta de España, como parte de una estratagema política. Pero pronto fue descartada como novia potencial, ya que fue considerada demasiado joven para proporcionar un heredero a tiempo, pues tenía apenas 7 años. En Versalles querían, por sobre todo, evitar la sucesión al trono de la rama de la familia de Orleans, los rivales directos de los Borbones, por lo que encontrar una reina lista para concebir era primordial. Entre las princesas potenciales también estaban Ana de Gran Bretaña, Bárbara de Portugal, Carlota Amalia de Dinamarca, Isabel Teresa de Lorena, inclusive las propias hermanas de Luis podían ser una opción. Al final, la princesa escogida fue María Leszczyńska, hija de Stanislao I, rey depuesto de Polonia. Pocos vieron con buenos ojos esta elección, pero Luis estaba completamente fascinado con la belleza y personalidad de su nueva prometida. Número 9. Se casó con una mujer 7 años mayor que él. El matrimonio se celebró en septiembre de 1725. Luis, de 15 años, y María, de 22, sintieron una fuerte atracción cuando se conocieron y consumaron exitosamente su matrimonio esa misma noche de bodas. No solo había atracción física, ambos se llevaron genuinamente bien desde el principio. La nueva reina estaba fascinada con la pasión de su esposo. Pero lastimosamente, el pasar de los años haría que la relación se volviera fría y distante. Número 10. Su esposa terminó dándole 10 hijos. El apetito sexual de Luis era impresionante. La reina María pasaría la siguiente década en un estado de embarazo perpetuo. Tuvo 10 hijos en 10 años, toda una proeza. Obviamente, esos constantes embarazos al final terminarían afectando la salud de la reina. La pareja real tuvo su primera estirpe, unas gemelas, en agosto de 1727. Las nombraron Luisa Isabel y Ana Enriqueta. Una tercera niña, a la que nombraría María Luisa, llegaría el 28 de julio de 1728. El primer varón y heredero al trono llegaría un 4 de septiembre de 1729 y llevaría por nombre el mismo que su padre, el rey Luis. El segundo varón nació el 30 de agosto de 1730. Su nombre fue Felipe, duque de Anjou. Sin embargo, el joven Felipe no duraría mucho, ya que moriría con tan solo 3 años en abril de 1733. Su hermana María Luisa había muerto en febrero de ese mismo año, y la muerte de ambos niños afectó la salud mental de la reina. No obstante, estos tristes sucesos hicieron que el rey la siguiera embarazando por los próximos 4 años. Número 11. El poder hizo que cambiara su personalidad. Desde niño, Luis siempre había demostrado una personalidad algo introvertida y tímida, pero la autoridad que se le confirió una vez que empezó a reinar lo hizo cambiar drásticamente de mentalidad y se volvió un hombre más extrovertido y apasionado. Cuando su querida esposa empezó a manifestarse agotada por los constantes embarazos, Luis decidió empezar a saciar su lujuria con amantes. Número 12.
se convirtió en un verdadero playboy. La primera amante reconocida de Luis XV fue la condesa Louise Jules de Mailles-Nels, pero no se puede dudar de que tuviera amoríos con mujeres menos relevantes antes que esta. Desde 1732, el rey se había estado labrando la reputación de ser un depravado incorregible. Para más escándalo, algunas de estas amantes jugaron un papel importante en la vida personal del monarca, llegando incluso a tener influencia directa en el mismísimo gobierno de Francia. La Iglesia intentó que el rey, al menos, confesara sus pecados para más o menos limpiar su imagen. Pero a Luis no le pudo importar menos la opinión del clero. Simplemente dejó de tomar el sacramento eclesiástico y siguió haciendo de las suyas. Número 13. Su esposa dejó de dormir con él. A pesar de que el rey había iniciado amoríos casuales con diversas amantes desde hace años, la realidad es que seguía prefiriendo a su esposa por sobre todas. Pero esto cambió radicalmente en 1738, cuando la reina, agotada y dolida por perder su 11º embarazo, tuvo que declinar las insinuaciones sexuales de su rey. Luis se sintió verdaderamente ofendido y el poco respeto que guardaba por su reina lo tiró a la basura luego de esta humillación. Número 14. Abandonó simbólicamente a su esposa. María tuvo que negar las insinuaciones sexuales de su esposo al poco tiempo de haber sufrido el aborto espontáneo. Y es que el médico de la corte le había recomendado descansar de la vida sexual por un tiempo para que su cuerpo se recuperara. Luis solo necesitó un único no para darle la espalda para siempre a la mujer que le había dado 10 hijos y que lo había acompañado fielmente por más de una década. Jamás volvió a acostarse con su esposa después de esto, y su relación se volvió fría y distante, aunque nunca se separó formalmente de ella. Número 15. Aparentemente tenía un extraño fetiche por unas hermanas. Luis se aburría rápidamente de la mayoría de sus amantes. Cuando perdió interés en Louise Jules, posó sus ojos en su hermana, Pauline Félicité, un poco más joven y casada. Pauline Félicité quedó embarazada y dio a luz a un niño varón a finales de 1741. Sin embargo, ella moriría por eclampsia. A Luis sí le afectó la muerte de su más reciente amante, pero en poco tiempo comenzó a sentirse mejor cuando otra de las hermanas, Mailles-Nels, empezó a hacerle compañía. Número 16. Demostró ser un cobarde. Luis XV se acostó por años con quien quiso y cuando la iglesia se lo reprochaba, él solo respondía con mofas. Sin embargo, cuando enfermó gravemente, tuvo una crisis de fe que lo hizo suplicar el perdón eclesiástico. La enfermedad lo afectó rápida y violentamente, y tanto el rey como otros en la corte estaban casi seguros de que se acercaba la hora de su muerte. Luis, mostrando la cobardía que realmente lo caracterizaba, rogó a su capellán que le diera la absolución. El sacerdote solo le daría lo que quería si abandonaba a sus amantes y le pedía perdón a Dios y a la reina. Luis no lo pensó 2 veces y despidió a María Anne de la corte, quien humillada se retiró a la capital. Cuando el rey mejoró, rápidamente se olvidó de su alma y volvió a ser el lujurioso de siempre. Cuando Marie Anne murió repentinamente, Luis se consoló con otra de las hermanas Mailles-Nels, Diana Adelaida. Número 17. Llevó a Francia a la bancarrota. Cuando Luis XV asumió el trono, Francia era uno de los países más ricos del mundo, pero su pésima gestión militar, la apatía que demostraba por la política y la constante sucesión de ministros terminaron por convertir su reino en uno de los más quebrados no solo de Europa, sino del planeta. Luis era mejor con las mujeres que con los asuntos importantes del gobierno, y lo demostró cuando en 1756 cometió el error de declararle la guerra a Gran Bretaña, creyendo que invadiría a los británicos fácilmente. La Guerra de los 7 Años, como se denominó este conflicto, fue un completo fracaso militar para Francia, aun cuando tenía todas las ventajas sobre la mesa. En tan solo unos años, después de sucesivas derrotas, Francia perdió el control que tenía de sus territorios en Canadá e India, y la economía estaba muy golpeada debido a los desmedidos gastos militares. A principios de la década de 1760, Luis prácticamente había arruinado económicamente su reino. Número 18. Una de sus amantes terminó convirtiéndose en la persona más importante de su vida. Sus anteriores amantes habían salido de su vida casi tan rápido como habían entrado. En 1745, Luis XV conoció en un baile de disfraces a la mujer que le robaría el corazón de por vida. Su nombre era Jeanne Antoinette Poisson, pero sería popularmente conocida como Madame de Pompadour. Para el rey, se trataba de la mujer más extraordinariamente hermosa que jamás había visto. La llevó a la cama casi de inmediato, aunque a diferencia de sus otros amoríos casuales, esta realmente lo conmovió de por vida, porque no se alejó de ella por al menos 2 décadas.
La nombró marquesa de Pompadour y la mantuvo a su lado como su mayor confidente. Número 19. Estaba realmente interesado en la ciencia. Aunque fuese un depravado y en general un pésimo gobernante, Luis XV sentía verdadera fascinación por la ciencia. Dio su apoyo expreso para financiar la exploración marítima y otras expediciones científicas, coleccionó diversos relojes e instrumentos de precisión e hizo que se dibujaran mapas detallados del país. También se interesó por los experimentos iniciales con la electricidad, siendo de los primeros monarcas en hacerlo. Por ejemplo, en 1746, el clérigo y físico Avé Nollet realizó un experimento de botella de Leyden en Versalles a petición del rey. Número 20. Su amante se convirtió en su mejor amiga y confidente y sufrió como nunca su pérdida. Madame de Pompadour se había convertido en la persona más importante en la vida del rey, y aunque sus encuentros sexuales habían cesado en 1951, siguió prestando apoyo y consejos a Luis por los próximos años. Pero en el invierno de 1764 contrajo una neumonía que terminó siendo fatal. Esto rompió el corazón de Luis, pues era la persona que más apreciaba en una corte llena de falsos aduladores. Número 21. Enterró a su heredero. A un año desde la muerte de su amada Madame, su hijo y heredero contrajo tuberculosis. La enfermedad mortal acabó con la vida del delfín en la Navidad del año 1765. Debido a estas sucesivas pérdidas, el rey cayó en una profunda depresión. Número 22. Su esposa murió de depresión. La olvidada reina María tomó mucho peor la sorpresiva muerte del heredero al trono. Durante todos estos años, había sido ignorada por su esposo, pero perder a su hijo y previamente a su padre fueron hechos que la dejaron completamente desconsolada. La reina enfermó y falleció tranquilamente en el año de 1768. Número 23. Su última amante fue el caso más vergonzoso de todos. Tras la muerte de la reina y de Madame Pompadour, muchas mujeres compitieron por un lugar en la cama del rey, pero solo una de ellas destacó por encima del resto. Su nombre era Jeanne Bécu, conocida después como la infame Madame du Barry. Tenía 33 años, era más joven que el rey, pero lo que realmente escandalizaba a la corte y al resto del reino era que se trataba de la hija nacida fuera del matrimonio de una humilde costurera. Luis XV había pasado toda su vida ofendiendo a muchas personas. Sin embargo, con esto demostró que no tenía límites. No había una sola persona cercana al rey que no despreciara absolutamente a Madame du Barry. Número 24. Tuvo incontables hijos ilegítimos. Se desconoce el número exacto de hijos ilegítimos que Luis XV procreó con sus innumerables amantes. Sin embargo, los más conocidos fueron Carlos Emmanuel de Vintimille, Amélie Florimond de Norville, Agatha Luisa de Saint-Antoine, Agnès Louis de Montral, Louis Aimé de Borbón y Charles Louis Cadet de Gassicourt. Número 25. Sobrevivió a un intento de asesinato. En 1757, durante un frío invierno, el rey sufriría un intento de asesinato mientras subía a su carruaje. Robert François d'Amiens, un hombre trastornado, eludió de alguna forma a los guardias, irrumpió directamente a la escena y apuñaló a Luis en el torso. El rey sobrevivió al atentado. Su atacante fue torturado brutalmente hasta la muerte. Número 26. Su ropa le salvó la vida. El día del atentado, Robert había atacado al rey con una cuchilla filosa, pero por azares del destino no logró penetrar la gruesa ropa de invierno que el monarca llevaba en ese momento. El arma se enredó en la lana gruesa y apenas causó una herida menor. Si el ataque se hubiese dado en verano, tal vez el final hubiese sido muy diferente. Número 27. Su reinado fue el segundo más largo de Francia. El reinado de Luis XV duró 59 años, el segundo más largo en toda la historia de Francia. Este hito solo era superado por el reinado de su predecesor y bisabuelo, Luis XIV, quien rigió durante 72 años. Número 28. Pasó por una enfermedad espantosa en sus últimos días. En abril de 1774, el rey empezó a sentirse verdaderamente mal. No pasó mucho para que los médicos de la corte comenzaran a notar la aparición de diversas manchas rojas en toda la piel del monarca. Todos, incluso Luis, asumieron que se trataba de viruela, por lo que en teoría no había de qué preocuparse, debido a que el rey ya la había superado de bebé. Pero a medida que pasaban los días, la enfermedad empeoraba, hasta el punto de que las lesiones en la cara lo hacían ver como si llevara una especie de máscara grotesca. Número 29. Despidió con mucho pesar a su última amante. Al sentir que sus días estaban llegando al final, Luis decidió despedir a su amante de la corte y buscó de nuevo la absolución religiosa. Du Barry fue relegada de sus obligaciones y trasladada a una propiedad ubicada en Aiguillon, cerca de Rueil-Malmaison.
Número 30. Admitió haber sido un pésimo gobernante. En su lecho de muerte, el rey se tomó el tiempo de redactar personalmente su propio testamento. Allí escribió una deslumbrante confesión, con fuerte tono de autocrítica. Si cometía errores, no fue por falta de voluntad, sino por falta de talento. Número 31. Dejó a Francia en un estado financiero lamentable. Desde la seguridad de Versalles, rodeado de incontables amantes y de falsos adoradores, era fácil para un irresponsable Luis XV el hecho de sentirse querido. Pero la verdad es que la mayoría de Francia había estado acumulando mucho odio por su pésimo gobierno. Muchos fueron los ducados que le dieron la espalda por completo al rey y dejaron de pagar impuestos, cosa que solo empeoró la situación financiera. Este desastre lo terminaría heredando su nieto, el último monarca de Francia, Luis XVI. Un rey que fue conocido en sus inicios como Le Bien-Aimé o el Bien Amado, terminaría deteriorando permanentemente la monarquía francesa, la cual nunca se recuperaría de su mala gestión. Su nieto, Luis XVI, tomaría el trono luego de su muerte, pero no tendría la oportunidad de reparar los errores de su antecesor, ya que perdería la cabeza en la Revolución Francesa. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan estas 31 cosas de Luis XV de Francia, el rey libertino que preparó la revolución. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.